santo, santo. Eres tú nuestro Dios, Rey poderoso, majestuoso. Aleluya, aleluya. Solamente danos gracia para estar siempre alabándote, siempre adorándote, siempre, Señor, delante de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Y así, Padre Celestial, en esta hora clamamos a ti una vez más, que por tu bendita gracia y con ese amor que tú nos tienes, sigas guiándonos con tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando este mensaje, hablándonos, enseñándonos. Dios, con tu palabra confróntanos, redargúyenos, repréndenos, convéncenos, Dios. Que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos bendiga, que sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrándonos esta palabra, este mensaje. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios para que me purifiques, Dios, y úsame. Dame palabra y dame gracia para hablar tu palabra. Que tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra boca. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Amén. Aleluya. Y así vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 5. Es la primera lectura que vamos a tener hoy. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 5. Voy a recordarles que por favor tengan cuidado de los niños, que no anden correteando, que no estén jugando, distrayendo, por causa del Señor, por la reverencia que el Señor nos merece. Aleluya. Y por supuesto los jóvenes y adultos con mayor razón hay que estar reverentes delante de nuestro Dios y atentos a su palabra. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 5. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón prosperado, y estaba en casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es buena. Es buena la palabra de Dios. Amén. Siéntense, por favor, y pónganse cómodos.
Y vamos con reverencia a estar atentos a la palabra del Señor. A partir del capítulo 39 del libro de Génesis, tenemos la historia de José cuando ya estuvo en Egipto. Cuando ya estuvo en Egipto. Como sabemos, en el capítulo 37 del Génesis, nos presenta la Sagrada Escritura a José como el hijo predilecto de su padre Jacob, el hijo que Jacob amaba por sobre todos sus demás hermanos. Tenía otros 11 hermanos varones y lo amaba por sobre todas las cosas. Y sus hermanos le tenían envidia, mucha envidia. Y más cuando vieron que su padre le confeccionó a José un abrigo muy especial. El abrigo de muchos colores, la túnica de muchos colores que José portaba con mucha satisfacción y se pavoneaba mostrando su túnica a sus hermanos, como su padre de esa manera lo mostraba como su preferido. Y sus hermanos pues muy envidiosos. Y todavía más cuando José empezó a tener sueños proféticos de parte de Dios. Cuando José a través de sus sueños manifestaba que un día tanto su padre como sus hermanos se postrarían delante de él. En 2 sueños proféticos, José recibió esa revelación de parte de Dios. Y sus hermanos ya no lo aborrecían, lo odiaban. Y por esa causa decidieron matar a José. Pero Rubén, su hermano mayor, le dijo: no lo maten, que no sea la sangre de mi hermano sobre ustedes. No lo maten, échenlo a un pozo y ahí déjenlo que se muera solo. Rubén con el propósito de después ahí ir por él y rescatarlo. Pero Rubén se va. Sus hermanos están ahí todavía rumiando contra José que está en el pozo. Cuando ven que viene una caravana de ismaelitas, que eran mercaderes, iban por el desierto, y dijeron: pues no lo matemos, vamos vendiéndole y le sacamos también ganancia a nuestro hermano. Y así vendieron a su hermano a una caravana de ismaelitas que iban para Egipto. Llegaron y a su padre le dijeron pues que a José lo había devorado una fiera, y le llevaron la túnica de colores manchada de sangre de una de las ovejas que habían matado para eso. Y así fue como José llegó a Egipto. En Egipto, Potifar, que era de la guardia, capitán de la guardia de Faraón, compró a José. Lo compró y vio que José era muy hábil, muy inteligente, tenía mucha capacidad. Y se dio cuenta que todo lo que hacía le salía muy bien. Ninguno de los mayordomos que había tenido Potifar había sido tan inteligente, tan sabio, tan capaz como ese muchacho. Y se dio cuenta Potifar que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José era prosperado, tanto en la casa del capitán como en el campo. Y por eso Potifar decidió que José fuera el mayordomo de toda su casa. Solo yo estoy por encima de ti, y por supuesto mi mujer también está reservada, dijo Potifar, pero de ahí en fuera todo está bajo tu control. Tú dispones de todo, le dijo Potifar a José. Porque José tenía el favor de Dios, y Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba en todas las cosas. ¿Por qué Dios prosperaba tanto a José? ¿Por qué Dios de manera tan especial mostraba en José
su presencia, su gloria, su poder. Porque José era obediente a Dios. Porque José, además de obediente a Dios, era santo. José era un joven santo. Un joven que procuraba siempre agradar a Dios con todo lo que pensaba, con todo lo que miraba, con todo lo que oía, con todo lo que hablaba y con todo lo que hacía. José siempre procuró agradar a Dios y honrar a Dios en toda su vida. Y muy pronto demostró esa santidad. José, nos dice la Escritura, el versículo 6 que no leímos, dice que José era un joven muy atractivo, físicamente muy atractivo y de un rostro hermoso, muy guapo. Así era José, muy guapo de rostro y de cuerpo, muy atractivo. Tan hermoso y tan atractivo que la esposa de Potifar, su amo, se enamoró de él. Y se enamoró a tal grado de apasionarse que quiso obligarlo a que se acostara con ella y a tener intimidad con ella, aprovechando que el señor de la casa, Potifar, andaba de viaje. Muchos conocen la historia, otros tal vez no conozcan la historia. ¿Qué hizo José cuando la mujer que lo había llamado desde su recámara empezó a ultrajarlo, a jalonearlo, a quererlo obligar que se acostara con ella, que tuviesen intimidad? ¿Qué hizo José? Dijo: nunca haga yo tal cosa. Tengo temor de Dios, tengo respeto por Jehová mi Dios, y tengo respeto por mi amo, tu esposo. No te preocupes, no está aquí, no se va a dar cuenta, no importa que no esté. Mi respeto y mi honra para tu esposo, mi amo, están en mí, y yo no lo voy a deshonrar. Y la mujer forcejeaba con él y quería obligarlo, y él lo que hizo fue que se jaloneó y se fue. Pero la mujer se quedó con su túnica en sus manos, de tanto que lo jaloneó, y ya se la estaba quitando prácticamente, y se quedó con la túnica en sus manos. Y José huyó de la tentación, huyó del pecado, demostrando así la santidad que había en él. José era santo, y Dios bendice y prospera a sus santos. A nadie se le ocurra pensar que José era gay. Nadie piense que a José no le gustaban las mujeres. Claro que le gustaban las mujeres, él era un hombre normal. Pero él sabía que delante de Dios solamente podría tener una mujer en matrimonio, solo en matrimonio, pero nunca fuera del matrimonio. En eso José era tan santo, tan respetuoso, y Dios conocía su mente y Dios conocía su corazón, y por eso Dios lo bendecía y lo prosperaba. Y fue así como la mujer ardida, despechada, porque José huyó y ella se quedó con su túnica en sus manos, lo acusó delante de su esposo cuando él volvió y le dijo: entró a mi recámara, intentó violarme, yo grité, me defendí y él tuvo que salir huyendo, pero mira, aquí dejó su túnica en mi cama, aquí la dejó y aquí la tengo, como una prueba de su abuso. Se aprovechó de la confianza que tú le tienes. Y la mujer mintió contra José. Lo mandaron a la cárcel, pero en la cárcel halló gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel vio que José era inteligente, muy sabio, muy capaz,
y lo puso como subjefe de la cárcel. Era el jefe de la cárcel y José, su segundo en la cárcel, encargado de toda la prisión, de la atención de todos los presos que estaban allí. Y Dios estaba con José, y Dios bendecía y prosperaba todo lo que José hacía. Alabado el nombre del Señor. ¿Y por qué Dios bendecía y prosperaba todo lo que José hacía, donde quiera que ponía su mano? Porque José era santo. Era santo. En el tiempo de José no existía todavía la ley. Eso vino más de 400 años después, la ley que Dios les dio a través de Moisés. En el tiempo de José no existía la ley, no estaban los mandamientos todavía, no había una referencia de lo que era pecado y de lo que no era pecado. No había una referencia. El pecado lo descubrió la ley, lo mostró la ley. Cuando en la ley Dios les decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque eso es pecado y te va a traer castigo y te va a traer condenación y te va a traer enfermedades y te va a traer muerte. No hagas eso y eso y eso y eso. Así que, ¿por qué José era santo? Si no había una ley que lo obligara a ser obediente a Dios. Porque la santidad y la obediencia a Dios y el apartarse de las cosas malas es algo de sentido común. De sentido común. No es difícil para cualquier persona, aunque no conozca de Dios ni de sus mandamientos, darse cuenta que es bueno y que es malo, qué le hace bien y qué le hace daño, qué hace bien a su prójimo y qué perjudica a su prójimo. Es algo de sentido común, es algo de lógica humana, vamos a decir, ¿no? Yo hago algo que perjudica a mi esposa, pues está mal, eso no debo hacerlo. Hago algo que perjudica a mis hijos, por sentido común, no debo hacerlo, está mal. Hago algo que avergüenza a mis padres, los humilla, los hace sentir mal, les causa sufrimiento, por lógica, por sentido común, eso no hay que hacerlo. Por sentido común hay que hacer las cosas que nos permiten estar bien con todos, que nos producen armonía, paz, una convivencia en unidad, en amor, por sentido común, por lógica. Así que José, a pesar de que no estaba todavía en los tiempos de la ley, ni existían los mandamientos de Dios, pero por sentido común, él sabía que había un Dios, eso sí sabía, que había un Dios, que había estado con su padre Jacob, que había bendecido a Jacob, su padre. Y él, sabiendo que había un Dios, era temeroso de Dios y procuraba cuidar todo aquello que a Dios lo ofendiera, todo aquello que a Dios no le agradara, y procuraba hacer todo lo que a Dios le agradara y lo honrara. Eso es la santidad. Hacer todo lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le honra, lo que a Dios le satisface, a una costa de que nosotros que tengamos que pasar por algunas situaciones incómodas o de sufrimiento, pero que lo hagamos con gusto por agradar a Dios, porque Dios vea que pensamos en Él antes que en nosotros mismos, que lo honramos a Él antes que satisfacer nuestros propios deseos y deleites, que en todo pensamos en Él antes que nosotros. Dios bendice y prospera a sus santos, a los que lo aman, a los que obedecen sus mandamientos, porque nosotros tenemos ya mandamientos de Dios. Más de 400 años después
de que José estuvo en las tierras de Egipto, donde llegó a ser el segundo del faraón, donde vio el cumplimiento de sus sueños proféticos, donde Faraón lo puso como gobernador de todo Egipto, y toda la gente, todos los egipcios se postraban delante de José, que había empezado como esclavo y ahora era como el segundo, era el segundo de Faraón, segundo del rey. Y allá llegaron a Egipto sus hermanos, allá llegaron sus hermanos a pedir ayuda, porque Dios estaba con José, y Dios había bendecido y prosperado grandemente la nación de Egipto en tiempos de hambre, de escasez. Y Egipto tenía abundancia de alimentos para todo su pueblo y hasta para vender a otros países. Allá llegaron sus hermanos buscando comprar alimentos, porque en las tierras de Canaán toda su familia estaba a punto de perecer, no había que comer. Estaban pasando 7 años de escasez, de hambre, que la tierra no producía nada, los ganados morían, las personas morían de hambre. Allá llegaron a Egipto sus hermanos directamente con José, que era el segundo del faraón, el encargado de administrar esa situación especial. Y allá llegaron sus hermanos y se postraron delante de José. Se postraron en señal de que reconocían que era el Señor de Egipto, pero no sabían que era su hermano José. No sabían que era su hermano. Simplemente sabían que era el segundo de Faraón y que en sus manos estaba el darles alimento para que llevaran a sus familias a las tierras de Canaán. Así que llegaron los hermanos de José, se postraron delante de José sin saber que era su hermano, y José los reconoció de inmediato. Ellos no lo reconocieron, y José vio el cumplimiento de sus sueños proféticos, de cómo su familia se postraba delante de él, como Dios se lo había mostrado. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Dios estaba con José, porque José era santo y obediente a Dios. Y muy pronto José pudo trasladar a su padre y toda su familia, las familias de sus hermanos, a Egipto, donde les dieron tierras para que las habitaran y que vivieran muy a gusto sin que nada les faltara. Todo eso Dios lo había planeado para salvar la vida de la familia de José. Y usó a José como un instrumento de abundante bendición y prosperidad para él, para todo Egipto y para toda su familia. Como otras veces lo he comentado, esto no es evangelio de prosperidad. Este no es un mensaje de prosperidad. Es un mensaje de santidad. Es el evangelio de la santidad que nuestro Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, para podernos bendecir y para podernos prosperar y para que nada nos haga falta. Estas bendiciones y esta prosperidad de la que hablamos se inicia en la obediencia a Dios. En la obediencia, simplemente en obedecer a Dios y agradar a Dios en nuestra vida. Vemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y
Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, de los versículos 1 hasta el 14, habla de abundantes bendiciones y de abundante prosperidad para aquellos que conocen sus mandamientos y que los obedecen. Hay bendiciones, hay prosperidad en obedecer a Dios, en obedecer su palabra, en agradar a Dios. Ahí hay abundante bendición. Y ahí, versículos del 1 al 14, habla de muchas bendiciones y de mucha prosperidad para todos los que obedecen a Dios. Y los que obedecen a Dios son santos. La obediencia a Dios te hace santo, santa, porque obedeces a Dios. Y cuando obedeces a Dios, agradas a Dios y estás con Dios y Dios está contigo. Y por eso Dios te bendice y por eso Dios te prospera, porque tú estás con Dios, porque Dios está contigo, porque le obedeces. Yo les recomiendo, como otras veces lo he hecho, lean detenidamente el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, donde del versículo 1 hasta el 14 nos habla de todas las bendiciones y la abundante prosperidad que Dios le da a los que le obedecen, a sus santos, porque Dios bendice y prospera a sus santos. Pero luego del versículo 15 y hasta terminar el capítulo 28, Dios dice también todas las maldiciones y las carencias y los sufrimientos y el mal que van a padecer todos aquellos que no obedecen la palabra de Dios, que no cumplen con sus mandamientos. Cuando leemos el pasaje de Deuteronomio capítulo 28, ya estamos en los tiempos de Moisés, guiando a su pueblo por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ya Dios les había dado los mandamientos, todos. Ya Dios les había declarado qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. Y ya Dios les había dicho, y yo les aconsejo que hagan todas las cosas que los hagan andar por el camino de la vida, que hagan todas las cosas y obedezcan mis mandamientos, que los hacen caminar por el camino de las bendiciones, y que no hagan nada que los haga caminar por el camino de la maldición y de la muerte, donde solo encontrarían hambre, enfermedades, carencias y mucho sufrimiento y mucho dolor. Es Dios el que, queriendo santificar a su pueblo, que sacó de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron casi 400 años cautivos en esclavitud, Dios, queriéndolos santificar, fue que les dio su ley, les dio los mandamientos, y diciéndoles: obedezcan mi palabra, cumplan mis mandamientos, y serán santos, y yo estaré con ustedes, y los voy a bendecir, los voy a prosperar, así como bendije a José, así como prosperé a José, y todo lo que él hacía y todo su entorno donde él se movía era altamente bendecido y grandemente prosperado. Alabado el nombre del Señor. Hay bendiciones y prosperidad en obedecer a Dios. Hay maldiciones, hambre, escasez, dolor, sufrimiento, peligros, muerte y condenación en desobedecer a Dios, en no cumplir sus mandamientos. Dios es santo.
quiere hijos santos. En el mensaje del domingo pasado quedó muy claro que Dios quiere llenar su gloria de hijos santos, con los cuales habitar en toda la eternidad en un nuevo orden que Él va a establecer en todo el universo, pero especialmente en la tierra, con todos sus hijos que son santos, que son nuevas criaturas, dejaron de ser desobedientes, dejaron de ser pecadores, dejaron de hacer lo malo de pensamiento, de palabra y de obra, para santificarse y ser renovados por el Espíritu Santo. Dios es santo. Dios es santo y quiere hijos santos para bendecirlos, para mostrarles su reino, para mostrarles su gloria, para exaltarlos, para honrarlos. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y vemos en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, versículos del 14 al 16. La primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Epístola de San Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, ¿como hijos qué? Obedientes. Está hablando a hijos obedientes que se apartaron de todo lo malo, que dejaron todo lo malo, toda la desobediencia atrás, y ahora son hijos obedientes. Como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Como hijos obedientes, no sigan ya viviendo como antes, cuando eran pecadores, cuando desobedecían, cuando hacían cosas malas de muchas maneras, y que eso los condenaba, los apartaba de Dios. Versículo 15. Sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda conversación. En toda conversación, dice esta versión. Hay otra versión que dice: sean ustedes santos en toda su manera de vivir, en todo lo que hagan, en todo lo que hablen, en todo lo que piensen, en todo lo que vean, en todo lo que oigan, en todo lo que sientan, en todos sus deseos, donde quiera que anden, sean santos en toda su manera de vivir. Es la exhortación del Espíritu Santo a los hijos de Dios que son obedientes. Sean santos. Sean santos. ¿Quién no quiere gozar de las bendiciones de Dios? ¿Queremos gozar de las bendiciones de Dios? Seamos santos. Queremos gozar de la prosperidad de Dios sin llegar a lujos, ni a vanidades, ni a cosas que sean ostentosas, no, pero tener lo necesario, lo suficiente. Prosperidad no quiere decir mansiones lujosas, autos de último modelo, cuentas bancarias millonarias. No, eso no es prosperidad. Si tú tienes paz y felicidad y armonía en tu matrimonio y en tu familia y en tu casa, y no te falta nada, aunque tampoco te sobre, eso es prosperidad. Eres próspero porque no tienes ruina,
no tienes carencias, no te falta nada, eres próspero. Habrá personas que están sufriendo al grado de que no tienen que comer, serios problemas económicos que no pueden enfrentar el diario vivir. Esas personas no son prósperas. Pero en cuanto tienen la manera de vivir al día, que comer, que beber, que calzar, que vestir, nada les falta, tranquilos, aunque tampoco les sobre dinero ni tengan lujos, son prósperos, ya prosperaron, salieron de la pobreza, salieron de la ruina y ahora están en prosperidad. Por eso les digo, esto no es un mensaje de prosperidad como en los últimos tiempos se han estado pregonando, donde a la cristiandad tratan de meter la idea de que tienen que ser millonarios y que tener los mejores carros de toda la ciudad y vivir en las mejores mansiones de las mejores colonias. No, esos son excesos, son vanidades. Pero si Dios te da todos los días lo que necesitas y nada te falta, tienes lo suficiente para vivir en paz con tu familia y bien, eso es prosperidad. Y esa es la prosperidad de que Dios te habla y de la que Dios te quiere dar. Y Dios quiere hacerte instrumento de su bendición y de su prosperidad para que también tú puedas compartir, que puedas tú también ayudar a otros. Seguimos leyendo en el versículo 16, porque escrito está, así dice Dios, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, dice Dios. ¿Son mis hijos? Sean santos. ¿Son mi pueblo? Sean santos. ¿Quieren que yo los bendiga y no pasar necesidades, carencias, sufrimientos? Sean santos. Sean santos en toda su manera de vivir, dice el Señor, porque yo soy santo y mis hijos son santos y mi pueblo es santo. Alabado el nombre de Cristo. Aleluya. Dios bendice y prospera a sus santos para que se cumpla la palabra de Dios del Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ahí no te está diciendo que vas a abundar, que te va a sobrar, que va a ser en exceso. Dios puede hacerlo, claro que sí. Pero no es el tiempo. Para la iglesia no es el tiempo de los excesos. Es el tiempo de tener para dedicarnos y hacer la obra de Dios y mostrar el amor de Dios y mostrar la misericordia de Dios, compartir en lo que es necesario. Sí, para eso tal vez Dios te dé más de lo que necesites para que tengas que compartir, pero no en excesos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me hará estar en paz, próspero, confiado, seguro y feliz. Dios bendice y prospera a sus santos. Y tú eres santo. Tú eres un pueblo santo. Tú eres un pueblo apartado del pecado y de la maldad. Tú eres un pueblo obediente. Le está hablando aquí el Espíritu Santo a través de San Pedro a un pueblo obediente. Así lo dice el versículo 14. Como hijos obedientes. Le está hablando a una iglesia obediente, no desobediente.
no pecadora, iglesia obediente. Todos queremos tener paz, solvencia económica, que nada nos falte, no andar ahí con preocupaciones de que cómo le hago. Sean santos, Dios nos bendecirá y Dios nos prosperará. Y Dios nos hará también instrumento, como fue instrumento José. José fue instrumento en la mano de Dios para abundancia de bendición y de prosperidad económica en derredor de él, para toda la nación de Egipto y para muchas naciones de ese tiempo que llegaron a Egipto para tener que comer. Instrumento de grande bendición y de grande prosperidad. La iglesia está llamada a ser instrumento escogido de Dios. La iglesia está llamada a ser instrumento apartado por Dios y para Dios, para que seamos y llevemos y derramemos abundancia de bendiciones y de prosperidad. La prosperidad en el concepto de Dios, en lo espiritual, en lo físico y, ¿por qué no?, en lo económico también. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta exhortación es para que nosotros seamos santos y tengamos tus bendiciones y nada nos haga falta. Gracias, Padre, porque esta tu palabra se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque tú, Señor, la graves en nosotros. Ayúdanos para que esta palabra se haga vida en nosotros y nosotros seamos santos, como tú eres santo. Santos en toda nuestra manera de vivir, santos en toda conversación, en toda palabra que salga de nuestra boca, santos en lo que pensamos, en lo que deseamos, en lo que sentimos, en lo que vemos, lo que oímos y lo que hacemos, que seamos santos en toda nuestra vida, Padre Dios. Santos, como tú eres santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Vamos a la iglesia local a continuar unos minutos más, pero antes despedimos a la congregación que está a través de Facebook y de YouTube, agradeciéndoles el apoyo que nos dan, como agradecemos a los que nos apoyan personalmente con su asistencia a este lugar. Les recuerdo que tenemos cultos presenciales en vivo solamente los domingos a las 11 de la mañana en este lugar, y continuamos con cultos pregrabados martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Les pido por favor que no menosprecien los cultos pregrabados, denles la importancia que tienen, porque son cultos que en vivo se grabaron y que tienen la misma validez que un culto en vivo. Hay palabra de Dios, hay oración, hay alabanza a nuestro Dios. Así que martes y jueves cultos pregrabados a través de Facebook y de YouTube. Miércoles y viernes oraciones INSJ también en Facebook y en YouTube. Y el domingo aquí los esperamos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.